Buenos días a todos y todas y muchas gracias a José Carlos y pues a todo el grupo de un curso de milagros de Trujillo que ha organizado este evento. Y bueno, pues vamos a dar lo mejor de nosotros de la mano del Espíritu Santo. A propósito, pues el tema que voy a desarrollar es el de las relaciones conflictivas a las relaciones sanas, que es lo mismo que decir de las relaciones especiales a las relaciones santas. A propósito de lo que alguien preguntó al maestro Ignacio González sobre qué dice el curso de milagros acerca de las constelaciones familiares, me hizo acordar que yo tengo una gratitud con Ignacio precisamente sobre la relación entre constelaciones familiares y un curso de milagros. Yo hace años atrás tenía mis dudas sobre ese tema, siendo constelaciones familiares un método pues maravilloso para identificar el conflicto, para identificar las causas, pero la resolución llegaba o llegan constelaciones familiares a honrar, ¿no? O sea, finalmente después de que se identifica el conflicto con los padres o con los ancestros, al final lo que se hace es honrar al padre, a la madre, al abuelo, al que sea. Y yo me decía hace unos años atrás, pero es que honrar no es lo mismo que perdonar, ¿no? O sea, yo reconozco a mi padre y fue lo que fue, o reconozco a mi madre y fue lo que fue, pero eso no es perdonar. Entonces tenía, digamos, esa limitación de percepción frente al tema de la relación entre constelaciones familiares y un curso de milagros. Y hace unos años escuché un video, vi un video de Ignacio González donde él cuenta su historia con constelaciones familiares, que fue mucho antes de que conociera el curso de milagros. Así que cuando conoció el curso, quiso empalmar constelaciones y un curso de milagros. Y él le pregunta a Rosa María Wynn si lo puede hacer. Y la respuesta de Rosa María para mí fue reveladora. Y le dijo, si lo pones en manos del Espíritu Santo, no, claro que lo puedes utilizar. Y para mí eso también fue muy revelador, porque finalmente cualquier terapia psicológica que utilicemos en el mundo, sea constelaciones, la terapia humanista, la terapia gestal, bueno, y psicoanálisis, el que sea, si la ponemos en manos del Espíritu Santo, se convierte en una herramienta totalmente sanadora. Y las limitaciones que pueda tener la terapia, pues se supera llevándola desde la perspectiva del curso. Así que esa limitación que yo le veía, por ejemplo, a constelaciones familiares, porque solamente llegaba hasta honrar a los ancestros, pues me acuerdo del curso donde te dicen que una vez que identifique la causa, no te quedes ahí, o sea, perdona. Así que uno puede utilizar constelaciones, puede luego honrar si sigue los parámetros de constelaciones y da el paso final, el definitivo, que es el del perdón. Eso me pareció maravilloso y es una deuda que yo tengo con Ignacio porque me clarificó esa situación. Bueno, ahora sí, vámonos a hablar del tema que me pidieron y es el de las relaciones, el de las relaciones conflictivas a las relaciones sanas en un curso de milagros, que es lo mismo decir que de las relaciones especiales a las relaciones santas. Y este pues es también todo un universo en un curso de milagros. Pero no me voy a explayar en todo, sino que quiero desarrollar simplemente un párrafo del curso sobre el tema, ¿no? Que a mí me pareció también muy revelador. Porque básicamente, bueno, ya Ignacio lo explicó, también Dalia lo explicó, eh, todo el tema de las relaciones que tenemos desde nuestro ego, y no voy a reiterar sobre ello.
Básicamente lo que podemos decir es que en este mundo sostenemos relaciones especiales debido a la separación misma y a que pasamos de la plenitud del cielo al estado de carencia en este mundo. Entonces, siempre nos vamos a sentir incompletos, carentes, y tenemos una cierta necesidad de completarnos. De una u otra manera yo me siento completo si tengo una pareja, si tengo una familia, si tengo un auto, si tengo un trabajo, si tengo, bueno, algo con el que me identifico y que creo que me va a aportar algo a mí. Y en esa búsqueda de la completud, pues establecemos las relaciones. Establecemos de las relaciones que en cierta manera las relaciones especiales son unas relaciones vampirescas. O sea, yo busco una pareja, por ejemplo, con el propósito de que me complete lo que creo que a mí me falta y que esa persona me puede proveer. Así que en cierta manera voy por lo que me falta y le chupo la sangre y si ya me sacié, ya me gratifiqué, pues la abandono y me busco otra porque creo que me falta algo más, ¿no? Y en ese sentido, pues las relaciones especiales se vuelven relaciones vampirescas, pero también son relaciones conflictivas. Como el curso es todo un tratado de filosofía y psicología espiritual, yo quiero detenerme en un mecanismo psicológico que el curso plantea de cómo es que se dan las relaciones especiales. Este párrafo, vamos a buscarlo, está en el capítulo 15, sesión 7, párrafo 10, 1, 3. Dice, la ira se manifiesta de muchas formas, pero no puede seguir engañando por mucho tiempo a los que se han dado cuenta de que el amor no produce culpabilidad en absoluto y de que lo que produce culpabilidad no puede ser amor sino ira. La ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable. Y este intento constituye la única base que el ego acepta para las relaciones especiales. Así que repito las últimas dos oraciones, que es donde me quiero centrar. La ira no es más que un intento de hacer que otro se sienta culpable y este intento constituye la única base que el ego acepta para las relaciones especiales. ¿Qué nos quiere decir aquí? Que el eje de las relaciones especiales que nosotros entablamos está basada en la dupla ira y culpa, ¿no? Y a través de la ira yo hago sentir culpable a otro y de esa manera lo controlo, lo domino, lo someto. Así que yo me pongo bravo con mi pareja, me pongo furioso por alguna situación, o pues, no puede ser únicamente con la pareja, con un compañero de trabajo, con de estudio, con un vecino. Me pongo furioso con él, lo hago sentir culpable y él comienza a pedirme disculpas. Y a partir de ahí yo lo controlo, yo lo domino. Las relaciones especiales siempre son asimétricas, terminan siendo relaciones de poder. Y este es un mecanismo que el ego utiliza y que lo utilizamos de manera casi que automática e inconsciente. Incluso desde niño lo utilizamos. Cuando un bebé nace, su mecanismo para resolver sus necesidades, porque todavía no habla, es llorar. Entonces, si tiene hambre, llora. Si tiene necesidades del cuerpo, pues llora. Si le duele el estómago, llora. Y entonces llama la atención de los padres y de esa manera pues lo atienden y resuelven la necesidad que pueda tener el bebé. Pero cuando va creciendo, él ya sabe que si llora, llama la atención. Entonces llora porque sí y llora porque no y comienza a manipular a los papás, ¿no?
Pero igualmente la manipulación es mutua, no es exclusiva de los bebés. Cuando el papá o la mamá regaña al hijo, lo hace sentir culpable y lo domina, lo controla, lo manipula. Y así vamos construyendo las relaciones a lo largo de nuestra historia personal, ya sea en la escuela, en la universidad, en el trabajo, en la pareja, en el resto de la familia. Y el mecanismo es la ira, ¿no? La ira, expresamos ira, nos ponemos furiosos, ponemos al otro a la defensiva y lo controlamos y lo manipulamos. Así que entender ese mecanismo de cómo actúa nuestro ego para aprisionar a nuestros hermanos o a nuestras hermanas en nuestras relaciones es muy importante, porque si no discernimos cuál es ese mecanismo y cómo funciona el mecanismo, pues no podremos, digamos, identificar las causas de cómo nos comportamos, de cómo actuamos, y va a ser muy difícil que nos, digamos, nos observemos, nos examinemos y finalmente perdonemos. Así que ese mecanismo que desentraña el curso, que es muy esencial de cómo opera nuestro ego a través de la ira para hacer sentir culpable a otro y luego manipularlo, es esencial en nuestro proceso de sanación. O sea, ¿con qué propósito yo me pongo furioso? ¿Con qué propósito desato mi ira? ¿Qué estoy buscando detrás de eso? ¿Y qué tipo de relación estoy entablando? Y cómo me libero de ella y cómo libero de ella a la otra persona. Porque finalmente, pues yo aprisiono a mi hermano, a mi hermana, a través de la ira y la culpa. Pero como nos dice el curso, el carcelero también está en la misma prisión, termina viviendo en la misma prisión que el prisionero. O sea, los dos quedamos encarcelados, los dos quedamos enganchados, los dos quedamos cautivos de la relación de ira y culpa. Y eso, que es un mecanismo muy importante en la forma en que se manifiesta nuestro ego, si nosotros no lo desentrañamos, si nosotros no lo podemos identificar, pues va a ser difícil perdonarlo. Pero incluso cuando el curso nos dice que logramos ya identificar ese mecanismo, y ya no justificamos la ira, que es lo que nos pide el curso. Nunca justifiquemos la ira nunca está justificada, ¿no? La ira trae pues el juicio, la condena, la agresión, es un ataque la ira. Entonces nos va a pedir que no juzguemos, que no condenemos, que renunciemos a la ira. Pero de todas maneras hay un tema que no es fácil y nos lo dice en el canto de la oración. En el canto de la oración hay una frase maravillosa que nos dice que el miedo a escapar hace difícil dar la bienvenida a la libertad. El miedo a escapar hace difícil darle la bienvenida a la libertad. Si yo me quiero escapar de esa dinámica, digamos, de las relaciones especiales y conflictivas a través de la ira y la culpa, pues bueno, yo ya identifico el mecanismo, sé que me estoy poniendo furioso y que esa furia tiene un propósito: proyectar pues mis frustraciones sobre mis hermanos, pero a la vez controlarlos, dominarlos, manipularlos. Bueno, identifico la causa, la perdono, pero ¿qué hace nuestro ego? Hay un tremendo miedo a liberar a mis hermanos. Hay un tremendo miedo a perder el control. Así que yo perdono y el ego nuevamente me trae a la necesidad de controlar, a la necesidad de manipular, porque si yo libero a mi hermano, creo que lo voy a perder, o a mi hermana, o con la que tenga la relación especial, creo que la voy a perder. Y ese profundo miedo hace que eche para atrás la práctica del perdón. O sea, hay una resistencia de nuestro ego al perdón
porque cree que la relación especial que sostiene es la única relación que puede sostener. Y que si libera al hermano a través del perdón, de pronto se le va. La pareja me abandona, mi hijo me abandona, qué sé yo. Entonces, ese miedo al perder el control, ese miedo a liberarse y liberar, hace que retornemos nuevamente a ese mecanismo tan sutil y tan poderoso de nuestro ego, que es el mecanismo de la ira y la culpa. Ese, digamos, es el tema esencial que nos plantea, digamos, el curso para que nosotros, pues, identifiquemos perfectamente el mecanismo y procedamos a, pues, sanarlo. Y luego la sanación o el perdón nos lo plantea como el instante santo que desarrolla en el capítulo 15 y que nos dice que tiene unas condiciones. Primero, lugar, nos dice que el instante santo, digamos, el verdadero instante santo, que sería como un instante de revelación, no lo hemos experimentado, pero que mientras tanto podemos aislar el instante santo o practicar el instante santo. Entonces, ese aislar el instante santo o practicar el instante santo, el curso nos va a decir que tiene 5 condiciones que nosotros debemos mm, tener en cuenta, pues, para que cumpla perfectamente ese papel, que es primero desearlo. O sea, yo tengo que desear que ese instante sea santo. Si yo no lo deseo que sea santo, no lo será. Lo otro es reconocer mi grandeza en contraposición a mi pequeñez, o sea, reconocerme la grandeza como el perfecto Hijo de Dios. El tercero es situarme en el ahora, en el momento presente, o sea, salirme del pasado y el futuro en el que creo moverme y situarme en el ahora. El cuarto es no juzgar en ese instante de quietud y silencio en que estoy en el ahora, renuncio a juzgar. La quinta condición, y es esencial, y en eso pues reiteró mucho Ignacio, es no hacerlo por tu cuenta. Si lo hago por mi cuenta, lo hago por la cuenta del ego. Eso quiere decir invitar al Espíritu Santo a que dirija ese instante santo. Y sexto, pues perdonar, que es lo que voy a hacer. Así que el instante santo, el curso lo va a definir como la perfecta comunicación. Plantea en otros términos, esa perfecta comunicación es, en primer lugar, mía con Dios, mía con el Espíritu Santo o mía con mis hermanos o hermanas. Y se vuelve una perfecta comunicación porque estoy uniendo mi mente con la mente de Dios, con la mente del Espíritu Santo, con la de Jesús o con las de mis hermanos. Así que planteado ya en otro orden, es desearlo, invocar el Espíritu Santo, reconocerme como el perfecto Hijo de Dios, entrar en quietud, en silencio, en el ahora, no juzgar y proceder a perdonar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues un poco lo que está diciendo la hermana Dalia, que lo explicó muy bien, y es el sentir. O sea, si yo busco ese espacio de quietud y silencio, invoco al Espíritu Santo, renuncio a juzgar y tengo esa relación especial conflictiva con una persona, yo busco unir mi mente con la mente de esa otra persona y perdono completamente los juicios, las manifestaciones de ira en este caso, que he tenido con ella, el propósito de esa ira que era culparla, tenerla, digamos, sometida, controlada y que la estaba manipulando. Y ahí le entrego al Espíritu Santo, eh, digamos, ese error mío, ese error de juzgar y de atacar a mi hermano y mi hermana, y me libero y lo libero. Eso es básicamente que ahí pasamos digamos, de una relación especial a una
relación santa en la medida en que yo voy perdonando esos juicios que le hago a esa persona con la que tengo esa relación especial. Eso no quiere decir que ese acto de perdón ya la convirtió en una relación santa. La sanación en el curso de milagros es un proceso, o como lo llamó eh, Ignacio, una cadena eslabonada de perdón. Yo tengo que perdonar día tras día, no, noche tras noche, mes tras mes, año tras año. Y en esa medida yo le voy quitando a esa relación todos los juicios y luego puedo ir pasando, digamos, de una relación en la que juzgo, condeno y ataco, una relación conflictiva a una relación más No me pongo el armoniosa, teléfono, Dios mío, porque más no tengo las amorosa, cosas, ¿no? porque no Más tengo las cosas. gratificante. Eso es lo que hacemos. Así que la relación santa es una construcción que hacemos a lo largo de un tiempo X, en la medida que decidimos ir perdonando esa relación, en ir identificando cada juicio que yo hago, cada ataque que yo hago a mi pareja o a cualquier relación. Y en esa medida voy sanando, voy despejando la, ¿qué? Todos los obstáculos que se interponen en que mi mente se una con la mente de mi hermano y mi hermana y logremos ya tener un solo propósito, que es la relación santa, la relación donde ya no hay juicios, donde ya no hay condenas, donde ya no hay ataques, solamente hay aprecio, amor, gratitud y bondad. Bueno, yo lo dejo ahí para, porque si hay preguntas o algo por el estilo. Bueno, a todos los asistentes está el chat para hacer preguntas, para aquellos que nos ven desde YouTube también pueden ponerlo en el chat de YouTube. Eh, Son libres de hacer sus preguntas. Tenemos muchos comentarios de gratitud, maestros de eh, Ólida, que está aquí con nosotros. eh, Hay muchos comentarios de gratitud y bueno, creo que todo está muy claro porque parece que no hay preguntas. Andreina tiene una pregunta. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes por aquí, por donde estoy. Por allá está todavía de mañana o De mediodía. mañana. Sí. Em, Hablaba también en estos días con mi hermana amada, mi maestra Dalia, y hablábamos del perdón. Y siento que de las cosas que he hecho es perdonar pecados, es decir, que el curso nos dice no podemos perdonar pecados, ¿no? Porque no hay pecados, porque entonces, este tema del perdón pasa por perdonar qué. Estamos hablando de la ira que puede haber en una relación, esa ira que atrapa, que hace culpable, que juzga. Entonces, si perdono pecados, no estoy perdonando. Entonces me quedo ahí en esa ilusión del perdón, que es un poco, creo, ¿no? Lo que podría estar pasando, ¿no? Quedarme en esa ilusión del perdón porque estoy perdonando pecados. ¿Qué perdono entonces? Bueno, a ver, recordemos que el curso de milagros es toda una reinterpretación del lenguaje bíblico y judeocristiano y todo lo hace con un propósito de enderezar nuestra percepción falsa y dirigirnos a una percepción amorosa o una percepción verdadera. Así que, obviamente, que en la Biblia y en la iglesia católica y las iglesias cristianas, hablan de pecado y el pecado implica una ofensa que hice yo contra Dios.
lo desobedecí, por ejemplo, cuando me comí la fruta prohibida y por eso me expulsó del paraíso y pues soy pecador, etcétera. Pero el curso me parece que el pecado implica castigo. O sea, cuando yo me reconozco como pecador, estoy clamando por el castigo, porque se me sacrifique, que se me crucifique. Y el curso entonces va a reinterpretar la palabra pecado por error. El error implica corrección y el perdón no es más que la corrección del error. Si uno mira, analiza, digamos, la estructura del perdón en el curso de milagros o los tres pasos del perdón que ya aparecen en la lección 23 de identificar, ¿no? Abandonar y reemplazar. eh, yo identifico el primer paso, lo que me quita la paz o el conflicto que tenga o bueno, el problema que se me haya presentado, identifico esa causa, reconozco que esa causa está en mi mente, o sea, asumo que todo está en mi mente, asumo la responsabilidad de mis pensamientos, sé que es mi propio error de interpretación y elijo abandonarlo y lo entrego, se lo entrego al Espíritu Santo y ahí automáticamente se produce el reemplazo. O sea, saqué de mi mente un pensamiento no amoroso y le di cabida a un pensamiento amoroso. ¿Ves? Eso que lo que llama el curso perdón, desde cualquier otra análisis, digamos, del mundo, es una técnica para deshacer falsas creencias y opera lo mismo. Yo puedo llamar el perdón del curso de milagros técnica o protocolo para deshacer falsas creencias. Simplemente identifico la causa, reconozco que yo soy el origen de mis conflictos, de mis pensamientos, de mi falsa percepción, asumo esa responsabilidad, abandono ese pensamiento, lo suelto, lo entrego y, eh, y ya se produce el reemplazo. En ese sentido sería un protocolo. Obviamente que todas las tradiciones espirituales lo van a llamar perdón o sacrificio. Entonces, en el antiguo, en la tradición judía, la expiación original, no la que habla el curso ya reinterpretada, que es el sacrificio, ¿sí? Y el sacrificio es una ofrenda que se le hacía a Dios para que nos perdonara los pecados. Así que antiguamente todos los pueblos, no solamente el pueblo judío, sino todos los pueblos hacían sacrificios. Inicialmente sacrificios humanos, luego sacrificios animales y luego sacrificios simbólicos. Esa transición está en el pasaje de Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, que Isaac, después el ángel le dijo que no lo hiciera y que Isaac. sacrificara un cordero. Eso es una transición, ¿no? Me acuerdo que un amigo teólogo me entregó un libro que había escrito y me dijo que qué opinaba del libro y le dije pues que la afirmación de que lo de Abraham intentando sacrificar a Isaac era la máxima expresión de fe en Dios. Y yo le decía, no, eso es la máxima expresión de la locura. Si alguien hoy por hoy intenta matar a su hijo y ofrecerlo a Dios, le mandamos a la policía, lo mandamos a la cárcel y el Instituto de Protección de la Infancia le quita la patria potestad, ¿no? Pero era el sistema de creencias de la época. Y luego pasaron al sacrificio de animales, ¿no? Los corderos y el templo judío, ¿qué era? ¿Qué eran los templos judíos antes de Jesús? Era una combinación de matadero y de supermercado, ¿no? Porque el penitente llegaba donde el sacerdote, le contaba sus desgracias, se perdió la cosecha, se enfermó mi mujer, no logré pescar, estoy endeudado, bueno, lo que sea, y el sacerdote determinaba el grado de pecado y entonces le decía, trae cordero, trae tal animal y que lo vamos a sacrificar. Entonces él iba y afuera, los famosos mercaderes del templo no eran más que los que vendían los animales para el sacrificio. Y entonces él entraba y le entregaba el cordero al sacerdote, lo colocaban sobre el altar, lo degollaba y la sangre degollaba y esa sangre se le untaba al penitente, porque lo que dice el libro de Levítico de la Biblia es que lo que
expía es la sangre, ¿no? Lo que expía es la sangre. Por eso es que en el cristianismo interpretaron la crucifixión de Jesús como la gran expiación de nuestros pecados. Por eso lo llamamos el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y decimos que la sangre de Cristo me purifique, me sane, me proteja, etcétera. ¿Ves? Pero es la creencia en el ritual del sacrificio. En el hinduismo, ¿qué hacen con la ceremonia del fuego? Que lo llaman Havan o Anihotra. Bueno, es lo mismo. Le cantan unos mantras al dios Shiva, y luego cada persona se acerca al fuego con algo orgánico que previamente ha discernido interiormente qué emoción, de qué emoción quiere liberarse, ¿no? De qué emoción quiere liberarse y va y se la deposita al fuego, ¿no? Como representación digamos, de la energía divina, el dios Shiva, para que desintegre esa emoción. Son aspectos simbólicos, ¿no? Son protocolos, como lo hace cada tradición y cada cultura. El curso como plantea que el sacrificio no conduce a la sanación, porque es la creencia de que yo me salvo sobre la base de que sacrifico un inocente, porque es la sangre de un inocente la que va a permitir que yo me libere de la culpa. O sea, yo proyecto mi culpa sobre el inocente y sacrifico al inocente y el inocente me libera la culpa. Eso es la expiación en la tradición judía, eso está en el Antiguo Testamento, sobre todo en el libro 3 de la Torá, el tercer libro de la Biblia, Levíticos. Y eso es lo que intenta corregir el curso. El curso nos está diciendo, no tenemos que sacrificar el amor para acceder al amor. No tenemos que sacrificar a la inocencia para acceder a la inocencia que somos. Y esa es la base del perdón del curso. De ahí que se reinterprete ya no como pecado, sino como error. No sé si te contesté, hermana. Y muchas gracias. Tenemos una pregunta que sigue en la línea del perdón. ¿Por qué a veces siento que si perdono, pierdo? ¿Esa es la pregunta? Sí, esa es la pregunta. ¿Por qué siento que pierdo a veces cuando perdono? Porque estás perdonando desde el ego. Así de sencillo. O sea, qué es lo que, cuál es la creencia de nuestro ego en la relación de perdón? En primer lugar, creemos que tenemos que perdonar al otro. Y obviamente que el curso, como desarrolla una extraordinaria pedagogía y nos dice que el Espíritu Santo se aproxima a nuestro nivel de percepción, que muchas veces es muy limitada, y a partir de ahí nos va elevando en nuestra una mayor percepción, una percepción más verdadera y más amorosa. Así que si ustedes miran las primeras lecciones del libro de ejercicios, nos plantea perdonar al hermano, ¿no? Y nos dice que lo visualicemos, pensemos en él, y bueno, lo que creemos que nos hizo y lo perdonemos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué lo hace cuando en el texto nos dice que no hay que perdonar al otro o lo perdonamos por lo que nunca nos hizo? Porque creemos que tenemos que perdonar al otro. Entonces, en esa pedagogía de las primeras lecciones nos va a llevar a eso, a que creamos que tenemos que perdonar al otro. Y luego nos va a llevar a que solamente nos tenemos que perdonar a nosotros mismos. No hay un otro a quien perdonar. Todos los pecados que yo veo en mi hermano están en mí y no los quiero ver en mí porque los he proyectado en mi hermano. Es eso. Entonces, si yo perdono y creo que pierdo, es porque creo que le estoy concediendo una gracia a quien yo creo que me ha ofendido. Entonces, en la cultura popular decimos perdono, pero no olvido. Eso quiere decir que no perdonó, porque todo perdón es precisamente
toda es una curación del pasado, es abandonar el pasado, es olvidarlo completamente, es mirar a mi hermano desde el presente y necesariamente renunciar a seguirlo juzgando. Si yo creo que pierdo es porque todavía sostengo juicios contra ese hermano. Otro tema que también se puede considerar que pierdo es que tendemos a hacer del perdón una operación intelectual, ¿no? O sea, lo hago desde mi mente racional. Tengo una situación, la analizo racionalmente y digo, la entrego, no, se la entrego al Espíritu Santo y ya. Y la situación como que persiste en mí. Ahí es la importancia de lo que nos estaba enseñando la hermana Dalia al principio. El sentir, pero sentir desde el corazón. Y ese sentir lo logramos más en el instante santo. Ese instante santo es lo que podríamos llamar en las tradiciones orientales una meditación. Entro en un estado de quietud, de silencio, ¿no? Aquieto el cuerpo, aquieto la mente, invoco la presencia del Espíritu Santo, eh, eh, renuncio a juzgar, me reconozco como el Hijo de Dios y traigo la situación que necesito perdonar, pero la siento, ¿no? La experimento, así como decía ella, la olfateo, la palpo, o sea, es sentirla y reconocer que eso que estoy sintiendo no es parte de mi ser con mayúscula. Eso no soy yo. Esto es mi falsa creación. Y entonces la abandono y la entrego de corazón, con amor y con gratitud, que es lo que nos dice el canto de la oración en el proceso de perdón, que diga, son como tres pasos. Primero perdono, luego oro y así me curo. O sea, yo hago el perdón y lo hago sintiéndolo y luego hago una oración de gratitud al Espíritu Santo, al hermano y a la hermana que me mostró el conflicto que no veía en mí, que ese hermano, esa hermana fue mi espejo y me permitió verme a mí mismo a través de él. Entonces lo agradezco y le agradezco a Dios y le agradezco al Espíritu Santo. Y si hago esos dos pasos, la curación necesariamente se tiene que producir. Muy bien. Am, hay Yo una quería hacer pregunta. una pregunta. Ah, perdón. Ok. Am, ¿Quién vamos a compartir la pregunta del chat y luego la de Katy García? Sí, Katy, Sí, gracias. gracias a ti. En el chat, Marcia compartió que ella tiene una niña de 6 años y, y quiere intentar frenarse o restituir sus emociones antes de generar con experiencias de control, como gritos o ese tipo de experiencias. ¿Cómo lograr sostenerme en el amor? Mi hija tiene síndrome de Down y es un ser lleno de amor y luz. A ver, no solamente con el caso de la hermana que pregunta y su hija, sino para todos los que hemos tenido la experiencia de ser padres, hay veces, sobre todo cuando están pequeños, sentimos como que nos sacan de quicio por alguna situación, son rebeldes, son gritones, son llorones, bueno, y de pronto estamos muy ocupados en la vida cotidiana y nos alteramos y terminamos pues gritándoles o pegándolos y pues lo único que estamos es desatando nuestra ira, nuestra furia y nuestras propias frustraciones. Así que la única manera es auto-observarnos, o lo que llama el curso también la introspección, indagarnos, discernir qué es lo que nuestro comportamiento. O sea, fui amoroso con mi hijo o con mi hija en ese momento. Y si no fui amoroso, ¿qué debo hacer? Entonces lo primero es perdonar esa manifestación de ira y furia que tuve
con mi hijo y con mi hija, porque yo lo puedo educar desde el amor, desde la suavidad, desde la ternura, desde la bondad, lo puedo hacer. Y los hijos, eh, desde el ego, no desde, no desde ya un practicante, un curso de milagros, sino que los hijos, en términos generales, por un lado nos genera mucha gratificación, sobre todo cuando son muy niños, muy bebés, que son muy tiernos, ¿no? Nos generan mucha emoción de ternura, de bondad, de cariño, de dulzura, y a la vez momentos de ira porque nos desesperan, porque están llorando mucho o están armando un rollo porque están pidiendo algo. Lo importante es que examinemos cómo estamos actuando. Hay una frase que se repite mucho en el libro del texto y es permanece, permanece alerta a favor de Dios y su reino. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo permanecer siempre alerta a favor del amor y nada más que el amor. O sea, yo debo tener pensamientos amorosos en mi mente, abrirle las puertas de mi corazón al amor. Y si se presenta una situación no amorosa, procedo a perdonarla. Eso es permanecer alerta a favor de Dios y su reino. Yo identifico una emoción de furia, de rabia, de manipulación, de control, de ataque, y procedo a perdonarla o me contengo. ¿Ves? Eso es permanecer alerta y eso es lo que tenemos que hacer. En cierta manera, nos tenemos que convertir en unos observadores permanentes de nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Por qué lo estamos pensando? Si ese pensamiento es amoroso o no es amoroso, es de Dios o no es de Dios. Y ya una vez que yo identifico eso y sé que no es un pensamiento amoroso, pues lo voy a entregar, se lo entrego al Espíritu Santo. Pido que me libere ese pensamiento y le doy entrada a pensamientos de amor. Por eso agradezco, por eso hago la oración después del perdón. Adelante, Katy. Muchas gracias, José Carlos. Saludos, maestro Oscar. Encantada de saludarte. Saludos también y gracias al maestro Ignacio y a la maestra Dalia. No le escuché al principio, pero por eso deseaba también, maestro Oscar, que ampliaras un poquito ese tema, que es como una línea muy delgada, siento yo, entre lo que es el pensar o esa reinterpretación que a veces comienza por lo intelectual, que nos plantea un curso de milagros, o cuando comienzas a estudiarlo, y el sentir, porque siento también que hay muchos maestros que tienen como, o sea, he escuchado, es mi interpretación obviamente, hay como mucha diatriba también entre que algunos dicen, no nos quedemos en el sentir, no vamos al sentir, porque a veces se puede meter la emocionalidad o las emociones allí y entonces volvemos a caer en lo mismo o nos hacemos presa de lo mismo. Y cuando realmente practicando, estudiando y siguiendo, o sea, un curso de milagros más desde la mente, o sea, es como que se obtienen como más resultados. Bueno, estoy hablando un poco de algunos testimonios que he escuchado, pero sí quisiera, por favor, que tú desde tu práctica explicaras quizás un poco esta como línea delgada, siento yo, que a veces puede confundir entre el sentir y el pensar o lo que nos plantea como entrenamiento mental el curso. Por favor. Gracias. Muchas gracias. A ver, hay una lección que dice deseo la paz de Dios y nos dice que esas palabras dichas intelectualmente no son nada, pero dichas desde el corazón lo son todo. O sea, yo tengo que hacer las cosas desde el corazón, desde el profundo de mi ser. Y si lo hago desde ahí, eso lo es todo. O sea, si yo me conecto desde el corazón con Dios, hago una conexión real, o con el Espíritu Santo, o con el que sea. En la página 99 del curso te dice sobre el perdón, ve al momento en que se cometió el error. O sea, yo voy al momento en que se cometió el error, pero yo no lo voy a analizar como un científico con una lupa o con un microscopio. Eso, yo veo el error
y lo experimento, lo siento, porque es esa emoción que se ancló en mi mente y en mi cuerpo lo que me tiene enfermo. Entonces la examino, pero sin juzgar. Recordemos que una de las condiciones del instante santo es no juzgar. O sea, simplemente experimento esa emoción en el momento en que se cometió el error, pero no la juzgo. Sí, y la examino desde el amor y la entrego desde el amor. O sea, ahí es el tema. Si yo le meto el juicio, pues habría el problema que plantea la hermana, porque entonces eh, el juicio te llevaría, te sacaría al instante santo, necesariamente, y te sacaría del verdadero perdón. Pero sí que hay que experimentar. Si no se experimenta, no hay, digamos, eh, sería un perdón muy intelectual, muy analítico. El curso de milagros dice que necesariamente no nos vamos a salvar a través del entendimiento, pero sin el entendimiento no lograríamos comprender cómo es que opera el perdón y cómo se realiza. De ahí que el curso de milagros en su estructura tiene, bueno, 3 libros y los anexos. El libro del texto es un libro absolutamente teórico, conceptual, para nuestra comprensión, para nuestro entendimiento, y en cierta manera nos va explicando en contrastes este mundo y el cielo, Dios, la verdad y la ilusión, etcétera, o los mecanismos con los que opera el ego para poderlo deshacer. Eso es importante, pero si no pasamos a la práctica, que es el libro de ejercicios, que es el perdón, pues nos quedamos con un conocimiento intelectual muy valioso, pero no hemos transformado nuestras mentes. Así que la verdadera transformación se da a través de la práctica del perdón. Pero si no entendemos qué es lo que nos está enseñando el curso, pues no aprovechamos todo el alcance del perdón y no vamos a comprender ese poder extraordinario que tiene el perdón para transformar y sanar nuestras mentes. Gracias, maestro. Tenemos a Marcia que quiere hacer una intervención. Sí, bueno, ¿se me escucha? Sí, hermana. Bueno, en principio quiero darle las gracias a todos por cada exposición. De verdad que son regalos que recibimos. Eh, He estado con mucha atención y de hecho me quedé dormida por un instante y me imagino que en el mismo proceso. Entonces sí que agradezco muchísimo, agradezco la respuesta que me dio. Fue yo la que hice la pregunta. Y ahorita, eh, escuchándolo, pienso, bueno, la relación tóxica es conmigo misma. Entonces quisiera ver cómo puedo proceder conmigo, porque bueno, en el interín de la vida y los sucesos, eh, terminé afectándome físicamente en la parte auditiva y tengo miedo. Tengo miedo porque pues tengo mi chiquita de 6 años, yo soy la de la chiquita de síndrome de Down. Entonces dije, es que la relación tóxica es conmigo misma. ¿Qué puedo hacer? Sí. A ver, hermana, digamos que el curso tiene digamos, nos ofrece como 2 mecanismos de perdón, que es el autoperdón, que es el que debemos hacer día tras día cada uno de nosotros. Y ya cuando tenemos una situación que creemos que no logramos perdonar, porque lo perdonamos y como que no lo logramos, ¿no? Como dijo alguien, perdón y siento que pierdo. En esas situaciones nos queda ese segundo mecanismo que es la psicoterapia. Que la psicoterapia no es más que un perdón acompañado de parte de un hermano que es un terapeuta del curso de milagros y que te ayuda a identificar esas causas profundas que están en tu mente, en lo más profundo del sótano de tu mente, y te va a permitir identificarlas para sanarlas. Y en eso pues tenemos maravillosos
psicoterapeutas del curso y pues uno de los mejores exponentes es Ignacio González. Pues, ha sido uno de los pioneros en desarrollar, digamos, una pedagogía y una metodología para la psicoterapia, un curso de milagros. Entonces, acudir a ese tipo de hermanos o hermanas que hacen la psicoterapia, un curso de milagros, para esas situaciones que tú consideras que intentas perdonarla, pero no logras hacerlo, ¿no? Hay otras cosas que logramos perdonarlas y vamos avanzando en nuestro trabajo interior. Y hay otras que sentimos que nos desbordan, porque están en lo más profundo de nuestra memoria, y están como pues en un sótano profundo donde no encontramos nada. Y ahí es donde opera de una manera maravillosa la psicoterapia de un curso de milagros. Muchísimas gracias. Muy bien. En los comentarios hay muchas palabras de gratitud. María de los Ángeles dice muchas gracias por este maravilloso encuentro. He extendido un chorro de muchos milagros. Eh, Gracias a todos por sus mentes rectas al servicio del amor. Soraya dice, es un placer siempre escuchar a Oscar, es muy culto. Priscila dice, qué interesante escucharlo, Oscar, muy profunda su explicación. Y Virginia dice, gracias a todos los maestros, excelentes, a los maestros participantes, excelentes todos. Ignacio dice, mi gratitud infinita, Oscar. Bien, muchas gracias, hermano. Quisiera saber si quiere dar unas palabras de cierre, maestro, de su enseñanza. Bueno, voy a hacerlo contando cómo en los arquetipos de ciertas escuelas se plantea el tema del amor, o sea, de las relaciones especiales a las relaciones santas. Entonces, hablan de 4 arquetipos. El primer arquetipo es Eva y Hércules. Eva es la mujer que engendra los hijos, los cuida, los alimenta. Hércules, pues, en la mitología griega, es el hombre muy fuerte, físicamente poderoso, que es el proveedor y el protector. Él va a cazar los animales y trae los alimentos y protege el clan, protege la tribu, protege la familia. Digamos que esa es como la relación especial que establecemos o hemos establecido históricamente en el mundo. Hay un segundo arquetipo que es el de Helena y Apolo. Entonces, Helena, digamos, es como la mujer nuestra de clase media, que ya tiene educación, ya no está solamente en el hogar, sino que trabaja afuera, realiza actividades sociales, culturales, comerciales, y a la vez combina el tema de la familia. Y Apolo, pues es un hombre que como el dios Apolo, amaba a los hombres, y tenía proyectos, ¿no? Entonces tiene el proyecto de desarrollar un negocio, tener un buen trabajo, tener una casa, tener un hogar, ¿no? Que son como la clase media nuestra, digamos. Entonces, todavía no se cuestionan o se cuestionan cuando tienen algún conflicto, ¿no? Tienen algún trauma y entonces se cuestionan sobre sí mismos, pero antes no. Y el tercer arquetipo ya es el de Prometeo y María, ¿no? Pues Prometeo era ese Dios que amaba a los hombres y que intentó traer el juego divino a los hombres, y entonces los dioses lo castigaron y lo encadenaron para que todos los días un águila fuera y se le comiera el hígado, pero como era inmortal simplemente sufría el dolor y por las noches se restablecía nuevamente el hígado, y así seguía día tras día, ¿no? Y María, nuestra María, es una mujer que ya se plantea el trabajo espiritual. Digamos que ya es una estudiante de un curso de milagros o hace yoga o participa en alguna otra tradición espiritual. Y está como en esa dualidad, mira hacia Dios y mira hacia su Hijo, ¿no? Mira al cielo y mira la tierra.
Y ese, digamos que ese es ya otro tipo de relación. No estamos trabajando, estamos haciendo el proceso de sanación, con lo que Ignacio nos repetía, ¿no? Esa cadena eslabonada de perdón. Y el cuarto arquetipo es el de Hermes y Sofía. Sofía es la filosofía, el amor a la sabiduría, ¿no? O sea, es una mujer totalmente espiritualizada, ya es una maestra de sabiduría. Y Hermes, pues en la tradición de los dioses egipcios y griegos, era el 3 veces sabio, pero era el mensajero de los dioses, o sea, el equivalente al Espíritu Santo en nosotros. O sea, era quien ya incorporó plenamente y totalmente al Espíritu Santo. Entonces, ya la relación entre Sofía y Hermes es una fusión de almas que se han encontrado, ya no, y simplemente se aprecian, se agradecen, se aman y caminan juntos, porque han encontrado el camino y se han encontrado a sí mismos. Esa sería la relación santa. Las dos primeras, las relaciones especiales, y la tercera, los que todavía estamos en el camino,